Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Obviamente tenemos todavía en nuestros labios las mieles de este viaje apostólico que el Papa León XIV acaba de realizar en España. Ayer domingo, en su saludo dominical, el Santo Padre daba las gracias a Dios pues por la experiencia vivida en este viaje. Verdaderamente se le veía contento, radiante, por la experiencia vivida, por la acogida tan fuerte, tan grande de la que ha sido objeto, ¿no? Bienvenido el que viene en nombre del Señor, y así se le ha acogido. Y daba gracias especialmente al rey y a todo el pueblo español por su acogida, ¿no? En este programa de hoy nos vamos a hacer eco de algunas cosas, ¿no?, de este viaje que todavía no queremos pasar página, ni mucho menos, ¿no? Queremos ciertas perlas preciosas, volver a ellas y retomarlas, como María, que guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Sí, perlas preciosas. Y yo os voy a compartir una perla preciosa que estos días es una anécdota, pero que para mí fue significativa de lo que puede acontecer en las almas cuando viene un momento de gracia, un kairós, y Dios se hace presente en nuestra vida. Y la anécdota la viví en Barcelona, donde estábamos alojados los obispos muy cerca de donde estaba alojado el Santo Padre, y allí pues en Barcelona, junto a la catedral, ¿no?, de Barcelona, donde se alojaba el Santo Padre, pues siempre había un trajín de personas viendo las entradas y las salidas, con una expectación muy grande y con una conciencia de que estaban asistiendo a una visita que trasciende, ¿no?, otro tipo de visitas, porque es alguien que viene en nombre del Señor, en nombre de Jesucristo, ¿no?, a visitarnos. Entonces recuerdo que un trabajador que ni siquiera era un peregrino devoto que hubiese ido a ver al Papa, no, sino era un trabajador que estaba allí trabajando en este lugar, y entonces veía las entradas y las salidas, y cuando entró el Papa y le vio y la gente le aclamaba y el Papa bendecía a un niño y bendecía a otro niño, aquel hombre se emocionó, vi que le saltaban sus lágrimas, y al cabo de un rato me cogió aparte, como queriendo tener una confidencia, ¿no? Y aquel hombre, que estaba emocionado por esa visita, de la que había formado parte, ¿no?, pues me hizo una pregunta. ¿Y yo ahora qué podría hacer? ¿Yo ahora qué debería de hacer, no? La verdad es que me impactó su pregunta, me impactó, porque me recordó, obviamente, ¿no?, a la pregunta de aquel carcelero de Filipos a Pablo y a Silas, ¿no?, cuando tras el terremoto que abre las puertas de la prisión, aquel carcelero que era gentil, que no era judío, pues se queda impresionado y dice, señores, ¿yo ahora qué tengo que hacer para salvarme, no? Yo estaba aquí, yo soy un trabajador de esta casa, yo era el carcelero y ahora de repente he visto esto y ¿qué tengo que hacer, no? Y Pablo y Silas le responden, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y obviamente a aquel hombre le dije, mire, ¿sabe usted cuál es su parroquia? Primero le pregunté, ¿está usted bautizado? Me dijo, sí.
¿sabe usted cuál es su parroquia? Me dijo, no, hace muchos años que no me he acercado a una iglesia, ¿no? Entonces le dije, mire, lo primero, usted ahora entérese de cuál es su parroquia, búsquela, pide una cita al párroco, quede con él, diga también pues que yo mismo le he invitado a tener ese encuentro, ¿no? Y comience usted, y comience a caminar. Y esa pregunta, ¿no? ¿Y ahora yo qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué se espera de mí después de esta experiencia que he tenido, ¿no? También es la misma pregunta que surge en el capítulo 2 de Hechos, cuando tras la predicación de Pedro en Jerusalén, en el día de Pentecostés, le preguntan a los apóstoles, bueno, ¿y qué hemos de hacer? También es una pregunta que la escuchamos en el Evangelio, en el capítulo 3 de Lucas, cuando después de la predicación de Juan Bautista, los que estaban allí en el río Jordán, le dicen, qué debemos de hacer, ¿no? Esa pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hemos de hacer? Refleja una disposición interior de quien entiende que la gracia de Dios ha tocado a la puerta de su vida y que ahora Dios espera de ti una respuesta. Mira que estoy a la puerta y llamo, dice ese texto del Apocalipsis. Si escuchas mi voz y si me abres, entraré y cenaremos juntos, ¿no? Sí, ahora es el momento de hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Y ahora yo qué debería de hacer? ¿Ahora yo qué debería de hacer? ¿Cómo respondo a este kairos, a este momento de gracia que hemos vivido? Y la misma Iglesia también tiene que hacerse esta pregunta. ¿Y ahora qué debemos de hacer? Y quizás escuchemos, ¿no? La palabra del Señor que nos dice, echad las redes a la derecha. ¿Os acordáis que hay un episodio en Juan 21:6, ¿no? Jesús, después de que los apóstoles no habían pescado, les dice, echad las redes al otro lado, a la derecha, porque a veces queremos que Dios bendiga nuestros planes, en vez de orientar nuestros planes hacia donde Dios envía su bendición. Echad las redes a la derecha, que estáis pescando en donde no debéis. Venga, echad las redes a la derecha. Y la fidelidad tiene que conjugarse con la apertura al discernimiento, a ver por dónde nos quiere Dios, por dónde debemos de echar las redes, ¿no? Superando los apegos a nuestros modos, a nuestras formas, siempre se ha hecho así, para buscar los caminos de Dios en el momento presente. Sí, ahora también la Iglesia le pregunta al Señor, ¿y ahora qué debemos de hacer? Y escuchamos atentos, ¿no? La voz del Señor que nos sorprende. Lo que es maravilloso es esa pregunta, por todo lo que indica. ¿Y yo ahora qué debería de hacer? Que Dios nos conceda, ¿no? Vivir pues este post-viaje, ¿no? Este momento que la Iglesia en España vive después de que este viaje ha acontecido, para que no se pierda la semilla que ha sido sembrada, para que Dios lleve a su culminación su proyecto de amor en la visita del sucesor de Pedro. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo Munilla, en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en el canal de YouTube de En Ti Confío, también como en los canales de iVoox, Spotify, Amazon Music. También pueden accederse, ¿no?, a estos programas de Sexto Continente desde la página web multimedia www.enticonfio.org. También ahí encontráis otros muchos materiales, ¿no? Y por último, quien prefiera la comodidad del WhatsApp o de Telegram, pues puede darse de alta en un canal, ¿no?, de WhatsApp, de Telegram, que tienen el mismo número de teléfono, en el cual recibe pues el link para escuchar estos programas, ¿no? Ese canal al que hay que suscribirse pidiendo alta es el 625 568 568, marcando, para quienes lo hacen desde fuera de España, un más 34, más 34 625 568 568. Bien, pues vamos adelante en este programa
que queremos en él, como he dicho, pues hacernos eco de algunos aspectos, ¿no?, de este viaje que hemos vivido. Bueno, vamos a ver. Primera perla preciosa de la que quiero hacerme eco. En la vigilia de oración con los jóvenes, y allí el sábado 6 de junio, era ya la víspera del Corpus Christi, y allí en la Plaza de Lima, pues al Papa le dirigieron algunas preguntas, ¿no? Y hubo una pregunta que yo creo que dejó allí al público fuera de juego, ¿no? Diciendo, madre mía, esta respuesta nos deja un poco fuera de juego, ¿eh? Es cuando al Papa le preguntaron por sus santos preferidos, ¿no? Vamos, le dijeron, sabemos que San Agustín es muy importante para usted, obviamente, pero le preguntaron, ¿qué otros santos, qué otros referentes le han ayudado en su crecimiento como cristiano? Claro, la pregunta, por una parte, es pues muy interesante porque es una manera de conocer a una persona. Si tú a una persona le preguntas por cuáles son sus referentes principales, dónde le ha puesto sus ojos, su corazón, estás conociendo el alma de esa persona, ¿eh? Yo creo que lo he contado en alguna ocasión que en las visitas pastorales a los colegios, cuando en algún lugar, ¿no?, pues algún niño te pregunta, ¿cuál es tu santo favorito? Y la verdad es que esa pregunta me encanta porque primero ese niño tiene un corazón puro, ese niño apunta maneras, ¿eh? Ese niño entiende que ver cuál es nuestro santo favorito, pues implica poner nuestros ojos en referentes que merezcan la pena, porque uno de los problemas que tenemos es que ¿cuáles son nuestros referentes? ¿Quién es tu número uno? ¿Eh? ¿Dónde pones tus ojos? ¿Qué lo pones? ¿En un cantante? ¿Qué lo pones en una...? A ver, ¿dónde? Entonces, la pregunta por cuáles son tus santos favoritos me parece una pregunta muy importante. Y al Papa se le hicieron, ¿eh? Se le hicieron. Ahora resulta que la respuesta del Papa, yo miré a mi alrededor, ¿no? Miré a mi alrededor y claro, veía que la gente, no sé, se quedaba sorprendida porque habló de unos nombres que para la mayoría del pueblo de Dios pues no son conocidos. O sea, resulta que nosotros pues estamos acostumbrados, dices, tus santos favoritos. A mí cuando me preguntan eso, no siempre respondo, pues San José y San Ignacio de Loyola, que por eso soy José Ignacio, perdón, ¿eh? O vosotros dicen, pues mi santo favorito Santa Teresa, San Francisco de Sales, Don Bosco, claro, ¿no? Pues suele ser lo más frecuente, ¿no? Carlo Acutis, ¿eh? A ver, hoy en día San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, o sea, es lo más frecuente, ¿no? El Padre Pío de Pietrelcina, esto es lo más frecuente, ¿eh? Que sea un poco la respuesta ante nosotros. Ahora, allí la sorpresa fue cuando el Papa dio 3 nombres que, claro, que no son muy conocidos, ¿eh? Dijo San Juan Crisóstomo, Santo Tomás de Villanueva y Santo Toribio de Mogrovejo. Y claro, la gente se miraron unos a otros y dijeron, madre mía, qué 3 nombres. Claro que son santos importantes, importantísimos en la historia de la Iglesia. Entonces yo saco la conclusión de que conviene estudiar esta respuesta del Papa. Conviene estudiarla, porque si quizás al gran público, por decirlo de alguna manera, no le resultan desconocidos esos nombres, quiere decir que tenemos una carencia importante, ¿no? Que tenemos que intentar, ¿no? Pues educar. Entonces vamos a ellos, parece, o sea, brevemente. Dice el Papa, yo también pienso para mí en San Juan Crisóstomo. Su nombre significa boca de oro, ¿no? Es un título que a él se le daba porque tenía una elocuencia muy hermosa, porque las palabras que salían de sus labios, estamos hablando del siglo IV, ¿eh? Siglo IV. San Juan Crisóstomo nace en el año 347 y muere en el 407, ¿no? Entonces, del Papa de él destacó que era un predicador, pues que nos ha brindado expresiones bellísimas que han cautivado a muchas almas, ¿eh? Antes de su bautismo, que tuvo lugar
en el año 367, 367, o sea que es que él se bautizó con 20 años, se bautizó con 20 años y antes él estudiaba filosofía. Por cierto, él es nacido, que no lo he dicho, en Antioquía, en Siria, en Antioquía, aunque fue obispo de Constantinopla. Bueno, como digo, se bautizó con 20 años y antes estudiaba filosofía. Y después, ya una vez de su conversión, se dedicó a la exégesis de la Sagrada Escritura. Y entonces hizo unos comentarios de la Sagrada Escritura de los cuales bebemos muchísimo. Es más, os voy a confesar una cosa, me refiero a José Ignacio, a un servidor, pues que en los comentarios bíblicos que a veces uno realiza, pues las personas de las que más tiro, a las que más recurro, de las que más bebes, a las que más pues son San Agustín y San Juan Crisóstomo, que son los que tienen comentarios bíblicos pues hechos con más detalle y los que tú te das cuenta de que, no sé, son especialmente lúcidos, San Agustín y San Juan Crisóstomo, ¿no? Tuvo también una experiencia de eremita, pero se entrega, ¿no?, como sacerdote y al final acaba siendo obispo de Constantinopla. El Papa dijo: a mí me impresionaron sus catequesis, sus sermones, sus homilías, sus escritos, porque te encienden, porque es Crisóstomo, ¿no? Es una boca de oro, pero también tuvo mucha valentía, no tenía miedo en hablar delante del emperador, de decirle cosas en favor de la justicia, no solo para complacerle, o sea, era un hombre que ponía en riesgo su vida diciendo las verdades del barquero, como arzobispo de Constantinopla, ¿no? Promovió reformas morales de vida eclesiástica, denunció abusos de poder, de corrupción, de lujo excesivo en la sociedad y también en el seno de la Iglesia, Y lógicamente tuvo problemas, claro, quien mete el dedo en la llaga tuvo problemas. Sufrió persecución, sufrió destierro por mantenerse fiel a la verdad. Entonces allí de repente el Papa, delante de 500.000, 600.000 jóvenes, habló de San Juan Crisóstomo. Y obviamente muchísimos jóvenes dirían: ¿y ese quién es? ¿Y ese quién es? Bueno, pues una perla preciosa, ¿sabéis? Una perla preciosa que tenemos que tener como amigo y de la cual bebemos. Y es más, estamos bebiendo mucho más de lo que suponemos, porque algunos que predicamos hoy en día bebemos de él continuamente, ¿no? Y hay una idea clave detrás de la figura de San Juan Crisóstomo, que es que la Iglesia necesita predicadores enamorados de la Sagrada Escritura que anuncien la verdad sin miedo. San Juan Crisóstomo es un enamorado de la Sagrada Escritura. Él era filósofo, pero cuando descubre a Jesucristo se da cuenta que la filosofía, comparando con la Sagrada Escritura, pues es un prólogo, un mínimo prólogo, ¿no? Pero es que luego el gran banquete es el de la palabra de Dios, Y él se zambulle en la palabra de Dios y al mismo tiempo une la predicación de la Escritura con la predicación al tiempo en el que él vive, poniendo el dedo en la llaga, señalando y desenmascarando los males y la corrupción y el pecado de su tiempo. Entonces, señores, pues en medio de aquella sorpresa de quién es este, San Juan Crisóstomo, pues el Papa lo dijo delante de 500.000, 600.000 jóvenes. Segundo lugar, la segunda sorpresa es que de repente habló de Santo Tomás de Villanueva. Aquí pegamos un salto grande y vamos al siglo XVI. Santo Tomás de Villanueva, que fue agustino. Quizás se pueda entender también, ¿no?, que el Papa tenga una devoción especial a Santo Tomás de Villanueva porque fuese agustino, pero como vamos a ver ahora, no solo por eso, ¿no? Nace en 1486 y muere en 1555. Es de Fuenllana, entonces el reino de Toledo. A ver, fue uno de los grandes obispos reformadores españoles anteriores al Concilio de Trento, porque el Concilio de Trento, no os pensáis que tuvo lugar sin que antes hubiese habido reformadores que se adelantasen al Concilio de Trento. En el Concilio
de la Reforma, de la Contrarreforma, tuvo lugar gracias a que había habido santos obispos que ya habían ido por delante, ¿no? Buscando esa reforma en santidad, ¿eh? Y como arzobispo de Valencia desarrolló una inmensa obra de asistencia a los pobres. Destinaba gran parte de las rentas episcopales a la atención de los necesitados, huérfanos, enfermos. Promovió la formación del clero antes que el Concilio de Trento, convencido de que la renovación de la Iglesia comienza por la santidad de sus pastores. También fue un extraordinario predicador, capaz de unir profundidad doctrinal y sensibilidad social. Bueno, pues es considerado uno de los modelos históricos, ¿no?, de lo que tiene que ser un obispo según el corazón de Cristo, ¿no? Arzobispo de Valencia. Pues el Papa allí nos habló de Santo Tomás de Villanueva y hay que decir, madre mía, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Bueno, pues tenemos que ponerlo en el mapa, porque, a ver, los santos favoritos del Papa tenemos que meterlos en nuestro mapa, porque así también estamos en sintonía con el sucesor de Pedro y vamos a entender mejor este pontificado. Entenderemos mejor el pontificado si somos conscientes de qué fuentes bebe. La fuente principal, obviamente, aparte de la Sagrada Escritura y Magisterio de la Iglesia, va a ser San Agustín, sin duda, Pero, bueno, entender que está San Juan Crisóstomo y entender que está Santo Tomás de Villanueva. Y ahora voy al tercero, que es importantísimo, ¿no? De repente el tercer nombre al que se refirió el Santo Padre fue Santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio de Mogrovejo, que es el patrono del episcopado de Iberoamérica. Estamos hablando de un español también, de Mayorga, Valladolid, que es uno de esos primeros evangelizadores de América, esos que va allí y se entrega plenamente, ¿no?, a la evangelización, una de las figuras más importantes en la evangelización de Hispanoamérica. Fue arzobispo de Lima en una extensión inmensa. O sea, lo que él tuvo como archidiócesis de Lima, actualmente, en ese territorio del cual él fue obispo, en ese territorio ahora hay 19 diócesis. O sea, que él llevó como un territorio de 19 diócesis, Algo, o sea, que es que como en todas las visitas que él hacía iban siempre levantándose acta de las visitas, tenemos una capacidad de conocer muy de cerca toda su labor pastoral, todas las visitas que hizo. Entonces podemos decir que recorrió más de 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros a pie o a mula, o en mula o a pie, 40.000 kilómetros. Le pegó 3 vueltas a esa inmensa diócesis, 3 vueltas en toda su vida. Convocó sínodos, concilios, que dieron una sólida organización a la Iglesia, porque estaba poniendo las bases, ¿no?, de lo que era la Iglesia en aquel momento. También impulsó la formación de sacerdotes, la catequesis. Ojo, se dedicó también a aprender las lenguas nativas. Él allí predicaba a los indios en lenguas nativas, ¿no? Y cuando hacía las visitas pastorales, no se circunscribía únicamente a los indios que estaban ya, viviendo en poblaciones, sino que se metía dentro de las zonas selváticas y allí iba bautizando a 1, 2, 3, los que fueren. A ver, es que Santo Toribio de Mogrovejo fue quien bautizó y confirmó a numerosos santos. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, por ejemplo, San Martín de Porres, San Juan Macías. Entonces, es que, fíjate tú, estamos hablando de aquel que está dando a luz a los santos de América. Y este Santo Toribio de Mogrovejo, fue tremendo, ¿no? Fue tremendo. Él tenía porque claro, por supuesto que no se permitió nunca tener un descanso en todo ese tiempo, nunca tuvo unas vacaciones, nunca volvió a España,
nunca tuvo un día de descanso semanal, dejaba a la gente que le acompañaba en la visita, los dejaba derrengados, tenían que ir cambiando y allí el único que aguantaba el ritmo era él, ¿no? Y él no hacía más que repetir cuando le decían, no, paramos un poco, y él decía, no es nuestro el tiempo, no es nuestro el tiempo, adelante, ¿eh? O sea, era un hombre que verdaderamente Dios le dio una fuerza inmensa, y además era una diócesis en la que podía pasar desde el nivel del mar hasta 5.000 y 6.000 metros de altura, que había muchas personas que le seguían que no podían con ese desgaste, ¿no? Pasando de esas alturas a, bueno, pues al nivel del mar en ese hacer presente en una diócesis inmensa el Evangelio. Entonces, lo de Santo Toribio de Mogrovejo es potente, porque posiblemente, no sé si en la historia de la Iglesia habrá habido un santo con esa fuerza apostólica y con esa fuerza misionera. Claro, es patrono, ¿eh?, del episcopado de Iberoamérica. Y claro, el Papa dice, él que ha sido un obispo peruano, él que fue como misionero agustino, ¿no?, a Perú, pues obviamente nos dice, ¿cuál es su santo favorito? ¿Dónde tiene usted sus ojos, su referencia? Y dice, claro, Santo Toribio de Mogrovejo. Porque ahí entendemos una cosa clave, ¿no?, que la misión exige cercanía, sacrificio, presencia personal del pastor entre su pueblo. Por ejemplo, lo que hizo Santo Toribio de Mogrovejo con respecto a las lenguas indígenas, de decir, bueno, pues aquí nada de obligarles a todos estos a que aprendan español, vamos a aprender nosotros su idioma. Y bueno, eso fue un esfuerzo enorme. En su proceso de canonización también se dieron cuenta algunos relatos de cómo Dios le asistió con el don de lenguas en alguna ocasión, porque claro, ahí había tantos idiomas indígenas. En alguna ocasión el Señor, cuando algunos indios le rodearon con lanzas y en una situación que podía ser de un peligro de muerte muy grande, Dios le dio el don de ponerse a hablar en lenguas con aquellos indios, que al ver que aquel hombre que venía, ¿no?, aquel hombre que era extraño para ellos, hablaba su propio idioma, se postraban y rendían sus corazones. Bueno, señores, 3 santos que yo recuerdo que miraba a la derecha y a la izquierda allí en la plaza de Lima. La gente se quedaba perpleja, y entonces uno dice, a ver, que el Papa nos está abriendo su corazón no a modo de una anécdota. Creo que estamos llamados a enriquecer más nuestro espectro, nuestro horizonte en la vida de los santos. Y entonces vamos a meter en nuestro horizonte estos 3 santos que están en el corazón del Papa. San Juan Crisóstomo, Boca de Oro, del siglo IV. Santo Tomás de Villanueva, que fue arzobispo de Valencia, del siglo XVI. Y también, ¿no?, pues Santo Toribio de Mogrovejo, también del siglo XVI, arzobispo en Lima. Creo que esta forma parte también de la comunión de los santos. La comunión de los santos es compartir entre nosotros nuestros santos, ¿no? De dónde hemos vivido, cuál es nuestra referencia. Ahora yo termino haciéndote una pregunta. ¿Y cuál es tu santo favorito? ¿Te has planteado alguna vez esta pregunta? Si a ti te preguntasen, ¿no?, como le preguntaron al Papa en la plaza de Lima, ¿cuál es tu santo favorito? ¿Tienes clara la respuesta? ¿La tienes clara? ¿Serías capaz de fundamentarla, de razonarla, de decir que ciertamente conoces, estás identificado, ¿no?, con ese santo, con esos santos de los cuales, ¿no?, pues entiendes que Dios los ha puesto en tu vida para que sean reflejo de la luz de Cristo? Ahí dejo la pelota votando, dejo la pelota votando para que pues nos comprometamos a poder responderla cada uno personalmente. Bueno, estamos el viernes pasado, era la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El Papa se despedía de España en la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a escuchar un himno al Corazón de Jesús que en nuestra diócesis de Orihuela Alicante
pues lo dimos a luz. Se compuso este himno con motivo de que el año pasado hicimos la consagración de la diócesis al Sagrado Corazón de Jesús. Ahora cumplimos un año de esa consagración y en este momento en la diócesis pues están consagrando al Corazón de Jesús los colegios, instituciones, también empresas. Tuvimos la consagración de 58 empresas el viernes. Bueno, después de haber consagrado la diócesis estamos replicando esa consagración a muchos niveles, ¿no? Consagración de las familias. Bueno, vamos a escuchar este himno Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de amor eterno, manantial de redención, ven y reina en nuestra iglesia, hazla fiel a su misión. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Nuestras culpas te han herido, mas respondes con amor. Con tu sangre nos rescatas, nos revistes de perdón. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En tu corazón quiero descansar. Guárdate a tus sacerdotes, que prolonguen tu bondad y se cumplan la promesa de pastores os daré. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Cada hogar sea bendecido, sea escuela de piedad. Ven y reina en las familias con tu luz y con tu paz. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En tu corazón quiero descansar. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Vamos a seguir adelante. Estamos en un programa especial en el que queremos hacernos eco. Decíamos que teníamos todavía las mieles en la boca, ¿no?, de esta visita apostólica. Por cierto, me quedo satisfecho porque he olvidado de compartiros un par de datos de Santo Toribio de Mogrovejo que son potentes. Os he dicho, bueno, pues que él
tuvo una obra inmensa, ¿no?, de unos 40.000 kilómetros andando y en mula, visitando su gran diócesis, dándole 3 vueltas. Bueno, he olvidado decir que se ha hecho el cálculo de que las personas que él bautizó y confirmó serían 500.000, 500.000. Ojo con eso, ese dato. Y he dicho también el hecho de que entre ellos están Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Juan Macías y San Francisco Solano también, que he olvidado decirlo, ¿eh? Un santo franciscano. Bueno, por eso vamos a acogernos en tiempos recios, amigos fuertes de Dios, señores. Y creo que es importante el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Vamos a elegir buenos árboles para arrimarnos, para tener buena sombra. Bueno, sigo adelante y creo que otra de las joyas, de las perlas preciosas de este viaje ha sido el encuentro que el Papa ha tenido con las experiencias de dolor del mundo. Me estoy refiriendo, voy a elegir 3, ¿no?, 3 situaciones. 2 que se presentaron al Papa en Montjuïc, y una en Arguineguín, ¿no? Allí en Montjuïc hablaron. Bueno, también hubo un testimonio, igual que en Madrid, un testimonio de un joven adulto que se había bautizado, y luego hubo otras 2 jóvenes, una llamada Carmina y otra Desiré, que pusieron allí, que nos adentraron en lo que acontece hoy en el mundo, y fue impactante. Y en concreto Carmina, que actualmente es profesora, bueno, pues él dijo, ¿no? Santo Padre, en un mundo donde las cosas se gritan, hay aspectos de la vida que parecen callados, con vergüenza, como la depresión, una enfermedad silenciosa que afecta a muchas personas, jóvenes y adultos, y que conlleva una oscuridad, aislamiento y un dolor inmensurable. A veces este dolor es tan abrumador que la idea de desaparecer parece la única salida. Yo misma luché por salir de esta enfermedad en silencio durante años, y una noche de viernes perdí la batalla e intenté quitarme la vida. Estoy aquí porque Dios me dio una segunda oportunidad y le estaré eternamente agradecida, pero hay muchos otros que continúan enfrentándose a esta oscuridad. Por eso le pregunto de todo corazón, ¿dónde podemos ver a Dios cuando la oscuridad es absoluta y ya no podemos más? ¿Cómo podemos confiar en Dios cuando parece que nada ni uno mismo vale la pena? Entonces la verdad es que fue poner en consideración ante los ojos del Papa, ante los ojos del mundo, obviamente, ¿no? Pues el sufrimiento que están viviendo tantísimas personas, pues por las enfermedades mentales y en concreto por la depresión. El Papa dijo, ¿no?, como esto es una señal, esto es un signo, el hecho de que la salud mental cada vez, ¿no?, las enfermedades mentales cada vez amenacen más, ¿no?, pues nuestra vida, la realidad de nuestra vida, que es un signo, dijo él, de que algo profundamente erróneo, en una cierta idea de crecimiento a la que se somete a las personas, ¿no?, a presiones, expectativas, pues que hay un error en todo ello, que en el fondo hacemos crack interiormente, ¿no? Entonces el Papa dio una respuesta profunda, muy profunda, hablando de cómo el tema de la depresión cuestiona el sentido de la vida, cuestiona el sentido de la vida. Y le dijo, mientras te estaba escuchando, yo no podía por menos de acordarme de la experiencia de angustia y de dolor que Jesús vivió en Getsemaní y en las horas cercanas a su muerte, ¿no? En esas horas oscuras que Jesús vivió, Jesús compartió nuestro dolor y nos revela el rostro compasivo de Dios, ¿no? Carga con nuestras penas, sufre con nosotros, llora nuestras lágrimas, permanece a nuestro lado, ¿no? Entonces Jesús le habló de descubrir a Jesús como aquel que sufre conmigo, y cómo Jesús nos enseña a que ese sufrimiento se convierta en oración y en grito, y incluso a veces cuando se grita a Dios, cuando Dios parece ausente, pues tenemos que confiarle
¿Cómo me siento? Pues diciéndoselo a corazón abierto, descargando nuestro corazón, incluso protestando como Job, gritando, ¿no? Y Dios obviamente escucha atento ese corazón, ¿no? de quien se está desahogando. Bueno, y ahora quiero subrayar una cosa, que a mí no voy a negar que me llamó la atención y que creo que merece la pena profundizar, ¿no? Dijo esta expresión: estas experiencias ofrecen un mensaje también a nosotros creyentes, a toda la Iglesia. No debemos espiritualizar el dolor, reconduciéndolo superficialmente a la voluntad de Dios o a algún misterioso proyecto suyo, porque esto corre el riesgo de minimizar ese sufrimiento, de silenciarlo, de herir a las personas. Dios no quiere el sufrimiento, lo lleva con nosotros y nos invita a confiar en él de modo perseverante. ¿Cómo entender estas palabras, ¿no?, que dijo el Papa? Porque podrían ser malentendidas, ¿no? Eso de que no debemos de espiritualizar el dolor. Porque obviamente el propio Papa en su discurso, claro que también estaba espiritualizando, sobrenaturalizando el dolor, cuando decía que tenemos que unirnos a Jesucristo en Getsemaní, o que Jesús en Getsemaní está unido a nosotros. Eso ya es espiritualizar o sobrenaturalizar el dolor, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería con no espiritualizar el dolor? A ver, hay que entenderlo que como no respetar los tiempos de una persona, que si su corazón tiene que supurar, tiene que supurar. Si está en un momento de rebote y está como Job diciendo no entiendo nada, ¿por qué me ocurre esto a mí? O sea, hay que tener paciencia para que un corazón que está sufriendo y que no entiende nada y está rebotado tenga el tiempo necesario para poder acoger, ¿no? Puedes decirle a alguien: esto es voluntad de Dios y se ha acabado. Si tienes cáncer es voluntad de Dios y asúmelo y patatín. A eso se refería el Papa. Se refiere a que en el acompañamiento a quien sufre no se le puede sacar una receta de una cita bíblica sin haber acompañado a esa persona en su dolor y y llorar con él y estar con él, para que finalmente le anunciemos a Jesucristo. O sea, hay que acompañar los tiempos, ¿no? Los tiempos en los que es necesario que alguien no vaya pasando las distintas etapas que se suele tener cuando alguien sufre, porque es muy frecuente que se pase de una negación a un rebote y después del rebote hay un silencio y hay el sufrimiento no nace de Dios, nace del pecado. Pero es verdad que el Señor eligió el camino de la cruz para nuestra salvación. Ahora, en la dosificación de cómo transmitimos esto a quien está sufriendo, hay toda una sabiduría, ¿no?, a la que creo que el Papa se refería, ¿no?, en esta respuesta. Bien, voy adelante. Esta era Carmina. Y luego vino Desiré, una joven de 20 años que también nos dejó impactados, ¿no? Voy a leerlo. Buenas noches, Santo Padre. Vengo de una familia de un barrio muy humilde de Barcelona. De pequeña, mi padre intentó matar a mi madre y se salvó porque se interpuso un chico que murió. Mi padre ingresó en la cárcel y mi madre entró en el mundo de las drogas. A los 10 años, los servicios sociales se hicieron cargo de mí. O sea, a los 10 años ella ya pues fue apartada de su madre, que se había metido en las drogas, su padre en la cárcel, y me llevaron al centro de menores de San José de la Montaña. Tuvo esta suerte porque San José de la Montaña pues es un sitio maravilloso, ¿no? Perdón. Vale. Fue a San José de la Montaña, acogida por los servicios sociales que se hacen cargo de ella. Al principio fue muy duro, pues me había creado un muro para protegerme, donde no dejaba entrar a nadie, pero poco a poco experimenté por primera vez el amor de familia y mi corazón se fue abriendo. Allí me hablaron de Jesús,
empecé a rezar y me bauticé. Pero en mi adolescencia me rebelé contra Dios muchas veces. Me invitaron a un retiro y allí por primera vez experimenté el amor de Dios. Pero han pasado unos meses, desde aquel retiro, y aún me cuesta perdonar a mi padre. Y a veces levanto los ojos al cielo y le pregunto a Dios, ¿dónde estabas cuando yo era una niña? Santo Padre, ¿cómo puedo perdonar a mi padre que estuvo a punto de dejarme sin madre? ¿Cómo puedo reconciliarme de verdad con Dios? Madre mía, fue una pregunta esta, que allí en el estadio de Montjuïc, madre mía, estábamos todos impactados, ¿no? De que Dios también le hubiese dado a esa joven, ¿no? Le hubiese dado, a la gente le pegó un aplauso inmenso, ¿no? Porque es una gracia de Dios, que una joven con un pasado tan marcado por el sufrimiento tenga la valentía de salir delante de todos, compartir su historia y encima preguntarse ¿cómo puedo perdonar? ¿Qué puedo hacer para perdonar? ¿No? Entonces, bueno, pues a las que el Santo Padre se adentró en la respuesta, dio principalmente dos reflexiones, ¿no? Es una respuesta esta que complementa la respuesta anterior, la de Carmina, porque son dos situaciones de dolor. La respuesta de Carmina, que dio el Papa a Carmina, y la que da a esta joven Desiré. A Desiré le dice que no podemos atribuir a Dios lo que ha sido confiado a nuestra responsabilidad. Dios nos ha dado inteligencia, voluntad, nos ha dado una conciencia, nos ha revestido de dignidad y de libertad, y somos nosotros, ¿no? O sea, el hecho de que ocurran esas barbaridades, obviamente no es responsabilidad de Dios, sino de la mala utilización de la libertad del hombre, ¿no? Y en segundo lugar, ¿no?, en referencia al perdón, pues le dice el Santo Padre que tenemos que aprender a mirar el perdón, que es una poderosa medicina contra el mal, que sana nuestras heridas interiores, pero que forma parte de un proceso. Porque si uno, por ejemplo, lee el Evangelio y dice, mira, aquí el versículo tal dice que hay que perdonar, luego perdona, ya está, un momento, yo que sé, una víctima del terrorismo, por ejemplo, pues a la hora de decir, tienes que perdonar al que mató a tu marido, venga, Mateo 28 tal, a ver un momento, no es así como se presenta el Evangelio, ¿no? Sino tenemos que entender que Dios acompaña al alma en su proceso interior, que es un largo camino y que es un proceso que requiere paciencia, un trabajo que tenemos que hacer tanto personalmente como con acompañamiento, con una reconciliación interior. La reconciliación con la historia de nuestra vida es gradual. Y también añadió el Papa, y quizás también hay que pensar que el perdón no equivale siempre y en todos los casos a volver a la situación anterior, ¿no? Oye, si yo voy a perdonar, he puesto el caso ahora mismo, ¿no?, de una víctima del terrorismo, si Dios me da la gracia de poder perdonar, ¿no?, a quien hizo tal tamaño mal en nuestra familia, tampoco quiere decir que yo al perdonarle voy a hacerme amigo suyo. Bueno, no será prudente eso, El perdón no equivale a volver a una situación anterior con esa persona. Bueno, a mí me impresionó, ¿no?, en gran medida el hecho de que el Papa entrase en diálogo con lo que nos hace sufrir, con la enfermedad mental de la que habló Carmina, con el sufrimiento que viene de la desestructuración familiar, ¿no?, de lo que habló Desiré. Claro que la desestructuración familiar es una de las causas principales, ¿no?, en nuestra vida. Y luego también quiero hacer referencia a situaciones de dolor que el Papa, pues en su itinerario, especialmente en Canarias, en Tenerife, abordó, ¿no? Entonces, en el puerto de Arguineguín, allí hubo un testimonio de una inmigrante, ¿no?, de Nigeria que había llegado hasta nosotros, que fue impactante porque y ni siquiera lo leyó ella personalmente, sino que para preservar
su intimidad, que puede estar amenazada por mafias, fue otra mujer la que leyó el testimonio, la que leyó este testimonio. Entonces, se habló de cómo una mujer de Nigeria, en una situación de pobreza extrema, decide venirse aquí, allí se somete a una especie de rituales de las mafias, allí hacen rituales de brujería, como para que quede un poco bajo una especie de juramento, ¿no? De juramento en ese ritual de brujería, comprometiéndose a que cuando llegue aquí tiene que pagar 25.000 euros por haberla traído, lo cual obviamente supone que llegado aquí tiene que trabajar como esclava y en la prostitución lo más seguro. Ella hace ese pacto viéndose en la máxima pobreza, dejando allí 2 hijos pequeños, diciendo que va a intentar que sus hijos no tengan el futuro, no tengan la vida que ella ha tenido. Se pone en manos de las mafias y cuando va a llegar a España, va a llegar a Canarias, allá al puerto de Arguineguín, por el camino los mafiosos la van violando durante todo el camino la van violando, la dejan embarazada, llega aquí, claro, a los 9 meses tiene el niño, le quitan el niño para que pueda trabajar full time, para que pueda trabajar como prostituta, le arrancan el niño y claro, allí esa mujer iba contando toda esta historia y fue tremendo escuchar todo eso, ¿no? La verdad es que luego escuchar la palabra del Papa, que ahí yo creo que sacó su vena del león, lo del León XIV, ahí vimos rugir al león, vimos rugir al león cuando habló con una fuerza tremenda contra el pecado, ¿no?, de las mafias, que son capaces de hacer negocio de la miseria del mundo. Clamó. Eso me recordó obviamente a San Juan Pablo II y a Benedicto XVI clamando contra la mafia italiana, cuando hicieron algunos llamamientos proféticos diciendo: y si no os convertís, todos pereceréis. Allí vimos la vena del león, ¿no?, el rugido del león del Papa, clamando contra el pecado del mundo. Y recordándonos a todos, nos dijo algunas expresiones impresionantes como que la dignidad no tiene pasaporte. Oye, mira, la dignidad humana no tiene pasaporte, ¿sabes? O sea, obviamente los estados tendrán que regular, ¿no?, la inmigración, tendrán que ponerse de acuerdo, que por cierto no se ponen de acuerdo porque hacen de esto un tira y afloja, hacen de esto una cuestión de partido en vez de una cuestión de Estado, y la verdad es que al margen de ese acuerdo político de cómo regular la inmigración, lo que la Iglesia dice es que la dignidad del ser humano no tiene pasaporte. Lo que le pasa a esa mujer no tiene pasaporte, ¿sabes? Bueno, y además esa niña que ha sido concebida en el Cayuco y que ha nacido, pues está entre nosotros. Y claro, esa mujer no pudo leer ella personalmente ese testimonio porque todavía con la mafia le estarán buscando para que pague los 25.000. Y la Iglesia la ha rescatado, y la ha tutelado, y la ha cobijado, ¿no?, y le ha quitado, bueno, pues de esa persecución de esa mafia. Pues bendita Iglesia que se la juega así, ¿sabes? Bueno, hubo muchas perlas preciosas, ¿no?, pero yo quería compartir con vosotros algunas, y son estas, ¿no?, las que he elegido. Voy a terminar como he comenzado, y claro, cuando uno ve todo esto, dice: ¿y yo qué podría hacer? Cuando veo este momento de gracia, cuando veo este Kairos, cuando veo cómo Dios ha removido las aguas, ¿no? O sea, las aguas se han removido. Es obvio que las aguas se han removido. También es verdad que el viaje del Papa ha llegado cuando en España se había preparado el terreno, porque había habido toda una serie de retiros de primera conversión, etcétera. Se habían removido las aguas, ahora llega el Papa, y entonces nos hacemos la pregunta: ¿y ahora yo qué debería de hacer? ¿Te apuntas a este momento de gracia que vive la Iglesia en esta llamada a la nueva evangelización? Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. First
Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.